Es atrapado, es señalado. Jorge Corsi, que es este gurú de la política de género, es señalado y denunciado por corrupción de menores. O sea, este señor que realmente alzó la mano para negar el SAP en su momento, hablamos de los 2012, 2009, o sea, empieza a generar ese movimiento, que México se suma tristemente, ignorantemente a repite, ¿no? Como muchos políticos les gusta, ¿no? Se vuelven repetidores sin ser analíticos. Y resulta que en el 2009 él es aprendido por él ser un pedófilo, tener él un grupo de pedófilos, los boys lovers, comprobado. O sea, llega a un juicio de hecho breve por su víctima, que ya había crecido, donde junto a varios gente también española metida en este grupo, y además ya era rastreado en España por estas actividades pedófilas y pederastas. Se descubre que él tenía este grupo donde a niños vulnerables los captaban para obviamente abusar de ellos, y además para generar pornografía infantil. Este mismo es el que negaba el SAP, fíjate, es el mismo que señaló que Richard Gardner era el pedófilo, cuando era el pedófilo el que estaba hablando. Como se vuelve ese movimiento, y había ya cátedras de Jorge Corsi allá en España, y él ya estaba metido en el comité para generar la ley que se hizo de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Imagínate lo que fue para ellos, que su gurú era el pedófilo, ¿no? El que señalaba y se ponían de santos era el pedófilo con su red. Entonces, lo que hace este grupo negacionista en su momento del SAP, para que no se les tirara todo el movimiento político, es obviamente dejar de hablar de Jorge Corsi como su mentor, que lo fue por muchos años, y entonces pues meter a gente que aparentemente no tenía relación con él, para seguir con esta misma propuesta terrible. ¿Por qué terrible? Porque lo que se deja de ver es que aquí el tema de alienación parental es que los hijos son afectados. Se pierde esa protección y se vuelve un tema netamente de política de género, hombres contra mujeres, lo cual es una situación y una guerra que nunca va, o sea, no es posible que sea. Porque lejos de que hombres y mujeres logremos otra vez como un conflicto de problemas, como logremos un tema de ayuda, de trabajo, de revisión, volvemos al conflicto de yo soy mejor que tú y tú eres mejor. O sea, ese tema que se va a empantanar. Entonces, lo que sucede es que, por eso cuando aquí tenemos el artículo 323 séptimos, que hablaba de la alienación parental, no del síndrome como tal, esta gente negacionista hasta el día de hoy utiliza ese discurso para para repetir. Son repetidores, ¿no? Para otra vez lo mismo. Es que Richard Gardner era el pedófilo y es el que decía que... Y nada que ver cuando no hablan de su gurú, Jorge Corsi, que fue realmente quien generó la política de género, sus discursos, sus panfletos, diciendo que el hombre era el único violentador y la mujer era la víctima. Y esto tiene lógica, porque miren, en el perfil del pedófilo y el pederasta lo que quiere es negar. Lo que hace el pedófilo es burlarse de la figura del padre. Es decir, el padre, lo que te hace padre, hablando del rol parental, lo que te hace padre es que tú divides. Sabes que tu hijo no se toca, sí, claro, ¿no? Sabes que tu hijo es un ser y que lo vas a cuidar y proteger, y que el tema sexual está negado, digamos, ¿no? Lo que hace el pedófilo es burlarse de esa ley, ¿no? Él lo que quiere es reírse de ser padre, él rompe esa línea. Entonces, por eso es que se entiende que este pedófilo, Jorge Corsi, que era este principal negacionista del SAP en su momento, hace esta teoría donde solamente el hombre es el víctima, el generador de violencia, y la mujer es víctima. ¿Por qué? Porque entonces así dejas sin la protección del padre a los niños. Listo para los depredadores como él. ¿No? Entonces realmente eso es muy grave. ¿Qué pasa en México? Se hace el artículo 323 séptimos, que pudo tener sus fallas, tampoco era que estuviera excelente, pero empezaba a hablar sobre la afectación que se genera en los niños por la manipulación, la alienación parental. ¿Qué pasa con el movimiento político de género? Se agarran todo de España, como siempre les gusta,
y repiten este mismo discurso de, es que el SAP lo generó el pedófilo, cuando se quedan calladas con su gurú Jorge Corsi, que sí era el pedófilo y está confeso, está documentado. Y entonces acallan eso. De hecho, retiran muchos libros de él, algunos libros de él, pero ya se quedó, o sea, ya el sentido de la doctrina, de la ideología de género, al menos creada por él, ya se había permeado. Entonces, cuando se hace la acción de inconstitucionalidad que presenta la doctora Perla Gallardo en el 2014 en contra del 323 séptimos del artículo que está en el Código Familiar, refieren los mismos argumentos de España, el mismo discurso que te acabo de contar, pero además meten otra línea, otro argumento, donde dicen la alienación parental es una discriminación indirecta de la mujer. O sea, lo vuelven netamente de género, política, ¿no? Cuando lo que se estaba advirtiendo es que los niños estaban siendo afectados por comportamientos manipuladores que ejercían los adultos. En lugar de enfocarnos a la protección de los infantes, otra vez, y ver qué está sucediendo y cómo la podemos evitar, se infiltra toda esta ideología pues sexista, porque divide estos sexos malos y buenos, se interfiere, y lo que se genera es que esta idea es una violencia hacia la mujer porque indirectamente la discrimina. ¿Por qué la discrimina? Porque la mujer es la que tiene aún hoy en día el mayor cuidado, la mayor responsabilidad de la crianza de los niños. Entonces dicen, si entonces se habla de alienación parental, entonces hay una discriminación indirecta de la mujer y en consecuencia dañamos a la mujer. Y entonces se pierde el objetivo, que es la niñez, la proteger, y se vuelve un tema netamente de género. Es más, solicitan que en temas de niñez se incorpore política de género. No tiene nada que ver la política de género ni la perspectiva de género en temas de infancia. Tiene que ser la perspectiva de infancia, porque lo que impera el día de hoy, nos lo dicen las leyes, nuestras normas internacionales y nacionales, es que hay un interés superior de la niñez. En consecuencia, el adulto en cualquiera de sus instancias, en cualquiera de sus áreas, tendrá que ser responsable y velar porque ese niño tenga derecho a una vida libre de violencia, tenga derecho a la educación, a vivir con ambos padres o a convivir aunque estén separados. O sea, hay una serie de derechos de la niñez que están por encima del derecho de los adultos. Y entonces ahora, ir en contra de cualquier propuesta que vele por intereses de superior de la niñez, pues es hacer un retroceso, es decir, es dejar al niño sin desprotección. Entonces, lo que pasa con estas políticas de género es que lo que se pierde es la protección de la infancia y se perpetúa en el comportamiento, porque aunque se derogó hasta el 2017 el Código 323, eso no quiere decir que se eliminó el comportamiento. No quiere decir que se haya eliminado este tipo de conductas hacia los niños. Al contrario, ha aumentado. Sí, claro. Y además hasta migra. ¿Sabes? Migra ese comportamiento ahora, lo que tenemos a este monstruo, a este Frankenstein de violencia vicaria, ¿no? Pero es una migración, no es lo mismo. Pero viene de esa migración de decir, no veo lo que al niño le pasa, no me interesa lo que está pasando al niño, a mi adulto, y entonces me voy con lo que me deje más, que es la política de género, que es lo que está en la agenda, que es lo que es la moda, que es lo que está abriendo más puertas, y entonces me voy. Pero se pierde de vista que el niño sigue afectado por las decisiones de los adultos, sigue siendo judicializado por años en un sistema administrativo llamado sistema de justicia, y que seguimos generando niños con problemas de salud mental, adultos en consecuencia con problemas y con patologías diversas.